Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto que tenemos programado para hoy, titulado Cartagos y Cartagenas del mundo. En primer lugar, quiero darles la bienvenida al Ateneo de Madrid, a todos ustedes por su presencia esta tarde aquí, y quiero dar las gracias especialmente a Mokhtar Marrachi, presidente de la Asociación de los Tunecinos en España, y por supuesto al conferenciante de esta tarde, el profesor Rida Kili. La conferencia que hoy va a tener lugar aquí la habíamos programado para hace unos meses, y por motivos que ustedes bien conocen hubo que posponerla, y ahora tenemos la gran oportunidad de poder retomar otra vez esta conferencia y de hablar del tema que en su momento habíamos programado. Por eso quiero dar doblemente las gracias al profesor por estar con nosotros aquí esta tarde. Les hemos convocado para hablar de Cartago. La verdad es que el profesor va a hablar de su influencia, de la influencia de Cartago en el mundo, y desde luego hay que decir, en lo que a España se refiere, que antes que el Imperio Romano pusiera el pie en las tierras de la península ibérica, bastante antes lo hizo el Imperio Cartaginés, lo hizo Cartago. Lo cierto es que la influencia de Cartago en España se extendió por Andalucía, por Levante, por el Ebro y por otros muchos lugares, y prácticamente la influencia de Cartago pues llegó desde el Ebro hasta la desembocadura del Tajo en la península ibérica. La verdad también es que Cartago fue una gran potencia en su momento. De hecho, repasando un libro sobre Cartago y Roma que comencé a leer cuando era estudiante universitario, me ponía un dato curioso, y era que en el año 283 Roma era la cuarta potencia mediterránea después de Cartago, de Egipto y de Siria. Con lo cual, independientemente de esta influencia histórica que Cartago y el Imperio Cartaginés pudo desarrollar en la península ibérica, el profesor nos va a hablar hoy de toda la simbología, todo lo que ha sido la proyección de Cartago en el resto del mundo. Espero que la conferencia les resulte interesante, y después de la misma pues procederemos a un pequeño debate. Si tienen ustedes alguna pregunta sobre lo que aquí se diga, pues será un buen momento para hablar sobre ello. Y ahora cedo la palabra al señor Marrachi. Gracias, señor. Excelentísimo señor embajador de Túnez en España, señor Francisco Castañón, presidente de la sección de Derechos Civiles del Ateneo de Madrid, señoras y señores invitados. Tengo el placer de presentarles a don Rida Kili, profesor historiador tunecino, para darnos una conferencia sobre Cartagos, Cartagenas del mundo, que se inscribe dentro del marco de las actividades de nuestra asociación. Profesor Rida Kili colabora con la UNESCO desde 1982 en México, y es el vicepresidente del FEMEC. FEMEC es el Foro Euromediterráneo de las Culturas. Es miembro de la Fundación Interartes. Colabora también con la Fundación Legado Andalusí de Granada, en España, y con las universidades de Tarragona y Sevilla. Es también un ciudadano de honor o honorífico de Cartagena de India, de Cartagena de Chile y de Sevilla. Sin tardar más, y antes de terminar, quiero reiterarles mis agradecimientos para vuestra presencia aquí, y muy particularmente dar las gracias a don Francisco Castañón, presidente de la sección de Derechos Civiles del Ateneo de Madrid, por su apoyo, su ayuda
y asistencia a nuestras actividades. Muchas gracias. Paso la palabra ahora al profesor Nida Didi. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, como la cortesía y respecto a la asociación primero de los españoles, de los tunecinos en España, me doy el honor de tratar de una conferencia rara y curiosa sobre las Cartagenas del mundo. Agradezco también don Francisco Castaño, porque para mí la Ateneo es también una parte de mi vida cuando era estudiante en Madrid, y mi piso estaba muy cerca del calle Príncipe, y aquí era un poco mi despacho para trabajar, para estudiar, para investigar. Y por fin tengo que agradecer al señor embajador de Túnez, el doctor Rida Keshrit, por una razón para mí bastante importante, es que durante todo su cargo como embajador en Túnez ha apoyado también la presencia del pensamiento tunecino en España, que no solamente una manera de ver la diplomacia de una manera muy reducida, pero una diplomacia abierta sobre el pensamiento y la reflexión sobre los profesores tunecinos en varias materias, de economía, historia, etc. Entonces hoy hablar una tertulia, una conferencia sobre las Cartagenas y los Cartagos del mundo. Entonces en mi libro y en mi conferencia no voy a hablar de la historia, porque sería un texto muy largo, ni de las investigaciones arqueológicas sobre las Cartagenas. Voy solamente a hablar más de las imágenes que rodean y agitan los símbolos que acompañan el topónimo de Kart-Hadesh. Kart-Hadesh significa el contenido de esta denominación fenicia, Kart-Hadesh, la nueva ciudad o el nuevo mundo. Y así hay que entender que Kart-Hadesh es un concepto más que es el nombre de una ciudad. Es una búsqueda permanente a un mundo nuevo. Y lo que explica que este topónimo está uno de los más numerosos en el mundo. Entonces, y también es un laboratorio de investigación de la historia, no solamente de África, del Mediterráneo, de Europa, de América Latina, y por otra parte, también una parte de la historia de Estados Unidos. Este topónimo es, como lo saben probablemente, el más extendido del mundo, en el mundo, que tuvo más apariciones bajo distintas formas. Kart-Hadesh, Cartago sin H, Cartago con H, Cartagena, Cartaginilla también, Cartagenela y Cartagena. Desde su fundación, Cartago se ha producido varias veces a lo largo de los siglos, pasando en territorios desconocidos, antes y bajo la mirada de una historia furtiva y casi improvisada. Es en Colombia, es muy importante, es en Colombia donde se encuentra el mayor número de Cartagenas y de Cartago. Hay una treintena, o puede ser más, de lugares vinculados con este topónimo. El nombre de Cartagena es el más extendido en este país, y ciertamente
es el país donde hay más cartagenas y cartagenitas más emblemáticas y simbólicas en el mundo. Y esos lugares se reparten entre ciudades, pueblos, comunas, pequeños ríos, cumbres y montañas, como la cordillera oriental del municipio de Chaugán, aldeas, y a veces incluso es un volcán que se apropia el nombre de Cartago, como el caso en Costa Rica. Y después, numerosas Cartagenas, Cartago en el mundo, sigue Estados Unidos, con 16 lugares conocidos que llevan el topónimo de Cartago, y Cartago con H sin H, con referencia a Cartago, la africana, la nuestra, mientras que la Cartagena de Colombia se refiere a la Cartagena de España. Ya son dos culturas distintas, y diré unas conclusiones o reflexiones sobre estas diferencias, las cartagenas, que tienen como raíces África y los que tienen raíces en España. Bueno, con 16 lugares conocidos llevan el topónimo de Cartago o de Cartago. En Estados Unidos de América se distinguen sobre todo con pequeños pueblos o minúsculas aglomeraciones. La más pobladas de la Cartago americana son la de Missouri, fundada en 1842, seguida por la del Texas, fundada en 1880. Esta Cartago forma parte del condado de Panola, nombre que significa algodón en la lengua india. También en México existe también un gran número de Cartago y de Cartagena, alrededor de 6 o 7, más o menos 6 o 7, repartidos en varios estados. Pero hasta la fecha de la redacción de este libro o esta conferencia, puedo mencionar solo 6. Tuve la ocasión de visitar, a saber, Cartagena, que se integra al municipio de Nuevo Ideal, en el estado de Durango, y Cartagena de Tolatiche, que forma parte de Jalisco, donde se encuentra el río Cartagena. Seguramente no voy a hablar, a citar todos los países, pero son ejemplos para ver el número de Cartagena, que no es solamente existen en África, pero en Estados Unidos, en México, en Colombia, y esta variedad no es la más, solamente la más importante. Hay varias Cartagenas también en Costa Rica. La Cartagena de Costa Rica fundada en 1563, voy más rápido. Esta Cartagena es famosa por haber sido en 1821 el lugar donde se firmó el acto de la independencia de este país. Hay Cartagena en Cuba, Cartagena en Chile, y más allá esos lugares americanos. Y lo que es más importante, aquí vemos que más o menos el camino de las Cartagenas pasa por casi todos los continentes. América, y lo que es más importante es que saber que este tipo de Cartadesh, el Nuevo Mundo, es un símbolo para todas las poblaciones casi del mundo, desde la fundación de Cartago hasta el siglo XIX. Y ya tenemos casi hay algo como 15 diarios o semanales que se llama Cartagena o Cartago en el mundo. Ya, lo que voy a pasar ahora, porque hablo más de
Perdona. Aquí mismo tenemos el primer camino de las Cartagenas. Perdona, es que ya. Vamos. Bueno, las más emblemáticas es seguramente la Cartago tunicina. Tiene sus símbolos, no voy a leer un poco la historia de Cartago tunicina, pero una de las más emblemáticas en la historia y en su fundación, porque su fundación sigue con un acto simbólico, es fundir una nueva ciudad y un nuevo mundo. Todas las revoluciones o el paso de la historia de la emigración es siempre una búsqueda de un nuevo mundo simbólico y un nuevo mundo real. Y así se entiende el porqué de este concepto. No lo digo que es un nombre de ciudad, Kart Hadesh, el nuevo mundo. Se multiplica cada vez. Y hoy mismo en Australia hay una ciudad que tiene el nombre de Cartago, solamente desde 3 meses. Entonces hay que seguir más la simbólica que el tratado de un nombramiento de una ciudad. Digo que la más emblemática, Cartagena de Túnez, Cartagena de España, es el pasaje de África a Europa, de Cartago de Túnez a Cartagena de España. Hay varias Cartagenas, hay 5 en España, y entonces lo más importante es el pasaje de África a Europa, entre las 2 Cartagenas, desde de Túnez a Murcia o a la Catadoro. Y lo más también en la historia de la ruta o las Cartagenas del mundo, Cartagena de Indias en Colombia. Cartagena de Indias es una de las más importantes Cartagenas en el mundo en la historia, porque era el primer puerto del esclavagismo y también la primera entrada, encuentro, diré, entre Europa y América Latina. En este país existen varias ciudades que llevan el nombre de Cartagena, pero esta ciudad preciosa fue declarada en 1884 Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO, tal como ocurrió para Cartago de Túnez. La Cartagena de Indias es la primera puerta de América en la historia, y como más o menos podemos decir como la Cartagena tunecina fue la primera puerta para el Mediterráneo en su sentido geopolítico moderno. Y así son 2 Cartagenas que tienen una parte de la historia de la humanidad, la más extendida y la más profunda y la más, yo creo que es donde el mundo, los continentes y los mundos se encuentran en Cartagena de Indias. Desde el Líbano, desde Tir hasta Cartago de Túnez, Cartagena de España y por fin Cartagena de Indias. Cartagena de Indias fue fundada en 1553 por Pedro de Heredia. Es un nombre que tiene ha escrito algunos libros y artículos sobre Cartagena de Túnez, y tiene ya una idea muy clara de la simbología del Kart Hadesh. Y también por la simbología. Es la primera ciudad, la primera Cartagena de Túnez, que fue el corazón de la revolución de las independencias de los países latinoamericanos. Y el nombre de Simón Bolívar, Cartagena de Indias, fue declarada la Cartagena de la Independencia en 1811. Entonces, no solamente hay una historia simbológica del
la búsqueda del nuevo mundo, hay también una historia muy que tiene muchos puntos digamos, en la historia simbólica, no hablo de la historia, es Cartagena, la lucha de Didon contra los romanos, la lucha en Cartagena de España, también lo diré algunas palabras. Cartagena de España fue también una simbología republicana, una simbología también de resistencia contra varias invasiones, y por supuesto este lazo en las Cartagenas que tiene siempre una simbología de resistencia. Así, lo que me interesa es que no hay una historia totalmente estudiada con archivos, no, hay una representación, hay algo semejante, pero sin una teoría histórica con archivos. Solamente poco a poco, con mis investigaciones, he encontrado esta línea simbólica acá de la resistencia entre distintas Cartagenas, sobre todo la Cartagena de Túnez, de España y de Colombia. Yo creo también, para terminar este capítulo, yo hablaré de Cartagena de Chile. Cartagena de Chile ha tenido también, es el encuentro, la poesía y el periodismo durante la dictadura. Y ahora en Cartagena de Chile hay el Parque Internacional de la Poesía, donde se encuentran casi la imagen y los libros de los poetas más conocidos en el mundo. Para nosotros hay un estatuto de Qasim Shabbi, y también Cartagena está conocida para, bueno, no puedo citar a varios poetas, escritores y también, sobre todo, por la resistencia intelectual bajo el régimen de Pinochet. Yo voy más rápido perdona, voy a enseñar algunas fotos sobre las Cartagenas. Bueno, Cartagena de Túnez es muy conocida, y con la simbología voy muy rápido. Voy a seguir. Bueno, yo sigo. Y bueno, esta Cartagena de España, hay 3 Cartagenas en España, y la más importante es Cartagena de Murcia, y hay toda una historia sobre las Cartagenas de España y los puntos comunes, el área de África. Aquí hay una cosa, algo muy importante que tengo que señalar. Se ve que la inmigración española en América de 493 a 1600. La inmigración a partir de España al Nuevo Mundo, entre comillas, la mayoría son andaluces, que representan más o menos 36,9, son 37% son andaluces. Y cuando se trata de andaluces, en aquella época, ¿quién son los andaluces? Son árabes musulmanos, son berberes musulmanos, son judíos, y esta primera inmigración de Sevilla hasta el Nuevo Mundo, la primera inmigración, representa con más o menos 20% de gente de cultura árabo-musulmana, y para salir de la Inquisición, varias formas de Inquisición, tenían que pasar
lo que se llama a la época el converso que viaja para América. ¿Y por qué lo digo así? Porque he encontrado, por ejemplo, en México, unas familias que viven en un pueblecito que se llama Cartagena, que son de origen de Sevilla, y otros de origen de Cartagena de Indias. Y también por la influencia más tarde en el campo cultural y en el campo estético, la poesía y tal. Aquí la Cartagena de Colombia, seguramente Chile, la Cartagena de Chile, es una Cartagena muy interesante al nivel de la historia de la poesía. En Estados Unidos, todas esas Cartagenas en Estados Unidos son ejemplos nada más. Y aquí, todas las Cartagenas, la población, imagen de las Cartagenas, Costa Rica, en Panamá, Cuba, Túnez, otra vez, el Ecuador, soy un cartagenero también, son rastros de gente de varias Cartagenas del mundo. Más rápido, una literatura muy importante sobre las Cartagenas del mundo, obras literarias, poesías, novelas, películas, y varios habitantes de Cartagena, García Márquez, y una poesía totalmente inédita sobre las Cartagenas del mundo de Gabriel Márquez. Aquí festivales, hay de todo. Cartagena es también toda una literatura, una poesía, todo se trata de Cartago, la simbología de Cartago. Aquí lo que quiero mostrar es esta arquitectura se encuentra en América Latina y desde el siglo XVII. Cuando se ve es una entre comillas morescas. La pregunta es que la idea de la Inquisición o la salida de los moriscos de España fue siempre hacia el sur, pero he encontrado testimonios que una parte, casi 20%, la inmigración morisca fue hacia el norte, hacia América. Y se nota con esta arquitectura, por ejemplo, que es una arquitectura andaluza en América Latina desde el siglo XVII, lo que significa que el arte andaluz moresco está ya desde el siglo XVII en América Latina. Y por supuesto, por ejemplo aquí, como se ve, estamos casi en Marrakech, y varias Cartagenas provienen de familias de Cartagenas también. Aquí, claro, son sobre todo este arte mudéjar que se encuentra en México, en Bogotá, en Argentina, en el Perú, y todo lo que significa realmente que hay una inmigración simbólica desde Cartagena de parte de los moros y de la cultura mudéjar hacia... Bueno, para terminar solamente voy a seguir adelante. Aquí tenemos toda la localización de las Cartagenas en cada país y la localización a través de la longitud y las distancias entre
las Cartagenas y las ciudades. Aquí un ejemplo en México. Todo lo que es en amarillo son Cartagenas, y es muy raro que el gobierno mexicano tiene una idea muy positiva de las Cartagenas. Está haciendo más o menos un circuito turístico de las Cartagenas en México. Y es un país que, digamos, el Ministerio de la Cultura, que está organizando ahora un hermanamiento entre las Cartagenas mexicanas y las Cartagenas de Colombia. Y como se nota aquí, bueno, y para terminar solo las imágenes, que Cristóbal Colón piensa que el mundo se va siempre hacia el norte, pero con las Cartagenas del mundo hay un ejemplo que la historia muestra que desde el sur, como el ejemplo de Cartagena, hay toda una civilización, una cultura que al llegada a América y Estados Unidos, y después toda la experiencia digamos el descubierto del Nuevo Mundo, lo que tenemos ahora cuando hablamos con los cartagineses en América Latina, y piensan también que la historia del Mediterráneo o la cultura mediterránea es también latinoamericana y americana. Todo lo que pasa ahora es que casi todas las Cartagenas del mundo están esperando un día de un encuentro de hermanamiento, encuentro político y cultural en la Cartagena de Túnez. Es por en segundo, hay sobre todo el concepto. El concepto ha seguido casi el siglo XVIII-XIX en Estados Unidos. Cart Hadesh, el Nuevo Mundo. Y con la llegada y la influencia de la lengua anglosaxona, el concepto fue traducido de una manera casi directa, sin alguna simbología. Y la primera traducción fue por el New Orleans. New Orleans, New Jersey, New York, es la nueva ciudad. Es Cart Hadesh, es una traducción lateral de Cart Hadesh. Y los archivos demuestran que esta traducción viene de una imagen, una simbología por los americanos, que Cartago es un imperio comercial, un imperio que ha llegado hasta África, y tienen una idea muy positiva de los fenicios. Y han empezado a traducir todas las Cartagos de Estados Unidos, más o menos cerca de la primera fue el New Orleans, la nueva ciudad, es una traducción donde todos los archivos, los municipios se refieren a la simbología de Cart Hadesh. Y la última Cartagena fundada en Estados Unidos es en 1902, y la primera llegada de los ejércitos americanos en África, y para también otra simbología, para un recuerdo de la primera llegada del ejército americano en el Mediterráneo, en Cartago. Por eso hay la última, que es la Cartago americana, que es una Cartago que parece más un poco a la ciudad de Cartago en la antigüedad. Un arquitecto ha reproducido con un poco de imaginación la Cartago destruida por los romanos. Y
voy a decir también que unas de las Cartagenas o los Cartagos del mundo había tantas que no podemos hablar de un conocimiento total de esta Cartagena. Hay otros historiadores que trabajan más sobre la historia y no sobre la simbología. Y otros hoy están grabando una película histórica del paso del concepto de Cartagena desde Túnez hasta Colombia, esta Cartagena de Indias. Y por fin puedo añadir que actualmente el topónimo de Cartago, Cartagena, Cartagenita, es el más, digamos, importante en todos los continentes. He olvidado algo, que hay una Cartagena en el desierto del Sudán, un Cartago en el desierto del Sudán, y que no tenemos ni archivos, nada pero existe todavía este pueblo de Cartago en el sur de Sudán, y otra en Filipinas. Y así en Filipinas ya tenemos un poco una forma, unos archivos de Filipinas, y entonces sí, miramos un poco lo que está pasando para enseñar un poco. La de Filipinas fue fundada por los españoles también, que Juan de Cartagena, en homenaje a su tierra de Cartagena, ha nombrado en primer lugar la hacienda de Cartagena. Ahora, perdona. Como síntesis, miramos aquí que la primera Cartagena fue fundada en Túnez, y la última en Estados Unidos. Si empezamos a contar desde el siglo 814 hasta 1905, también es topónimo el más representativo de la historia de la humanidad. Así tenemos con más de 4 siglos de viaje del concepto de Cartagena hasta lo último en Australia, en 2010. Y la pregunta es siempre el por qué. ¿Por qué este imaginario del concepto está siempre en esta geopolítica o en esta? Es solamente porque todos los pueblos tienen un sueño común, es cambiar el mundo y pasar de un mundo antiguo cerrado, a veces dictatorial, a un mundo nuevo, casi ideal, casi una utopía, y es la utopía de Cartago que sigue para los otros mediterráneos y para todo el mundo. Entonces, lo más importante en esta tertulia, que hay que seguir la historia de Cartago, Cartagena, en el marco del concepto, no en el marco de la historia ni en el marco de la arqueología. Y gracias. Gracias, profesor, por la excelente conferencia que nos ha impartido aquí esta tarde. Y a partir de este momento, pues si quieren ustedes, abrimos el turno de palabra, pues si tienen alguna pregunta o alguna idea que exponer. Ya tenemos 2 preguntas. Con motivo del Congreso de la Lengua Española en Cartagena, que se realizó en el año 2007,
se colocó una placa haciendo referencia a la petición que hizo Cervantes para emigrar a América. Una de las tres ciudades que él visitó fue Cartagena de Indias. Dado que Cervantes también fue prisionero en Argel y usted ha mencionado la cantidad de andaluces que emigraron a América, ¿cree que la estancia de Cervantes como prisionero en Argel pudo influir en su deseo de emigrar a América? Sí, fue también, tenemos el Cervantes de Túnez, fue con Carlos V, y así a escribir el Don Quijote. Y de verdad, con su presencia en Túnez y en Argel, después en Túnez, y Carlos V tenía sus barcos en la Goulet, y la Goulet, bueno, es sí, es un puerto, pero es la cercanía de Cartago, y durante 80 años que la ocupación española en Túnez fue también una experiencia del conocimiento del símbolo de Cartagena. Así es verdad, porque hay un escrito de Cervantes diciendo más o menos que en todo el mundo, en cada día encuentro una Cartagena. Voy a enseñar esta reflexión de Cervantes. Sí, tienes razón por eso, sí. La influencia de Cervantes pasando de Cartago al Nuevo Mundo, con la idea de fundar un nuevo mundo, un mundo nuevo, como escribía Cervantes. Yo pienso que su hipótesis es muy buena, porque es la historia. Sí, Yo soy de Cartagena. Cartagena, Murcia. Y entonces yo desde pequeño me hablaban de Cartagena, que era Cartago, sí. Realmente la zona de ahora Cartagena fue, digamos, conquistada por el pueblo vecino, el pueblo de Cartago, y que últimamente, hace 3 o 4 años, se ha descubierto el antiguo barrio de Frutas de Cartagena, que era el movimiento de la fecha de montaña. Bastantes, digamos, cosas antiguas Sí. de la época de la fundación de sacerdote. Y en cuanto a lo que dice el anterior compañero, yo no puedo decir exactamente cuál es el contenido. En el puerto de Cartagena hay una cosa que habla de Cervantes y habla también. Eso es lo que digo, la placa con cerámica. Con cerámica en el puerto de Cartagena. Sí, la tengo como en foto aquí, pero lo estoy buscando. Sí. Que decía, yo no me acuerdo exacto del texto de Cervantes en el... Yo tampoco, claro, pero luego que realmente el pueblo de Cartagena, yo he conocido, demasiado 14 años, llamado 75, era una conjunción de civilización. Yo recuerdo muy bien que había un barrio de Judería y un barrio de Morería. Sí. Hablo del año 45, del año 46 o del año 45. Es una conjunción totalmente universal de la gente de Cataluña. Entonces quería hablar con usted, pues usted está aquí en Madrid, o donde está, porque me interesa, cuando uno va teniendo años, le interesa conocer sus países. Y le agradezco muchísimo los datos concretos, porque yo tenía ideas de que existía Cartagena de India, de Colombia, pero no que hubiese hasta la ciudad. Me alegra enormemente que quiera llegar a la ciudad. Muchas gracias. Sí,
Bueno, Carta Nueva, yo he tratado del concepto más de los cambios. Yo puedo decir efectivamente con el Imperio Romano se trata en las mapas de Cartago Nuevo, en italiano, y en las mapas de los geógrafos árabes se trata de Cartagena, y Cartagena en árabe, donde salen las Cartagenas. En árabe es Cartagena. En el mismo concepto han descubierto los árabes musulmanes en Cartagena, han descubierto un nuevo mundo. El paso es que los italianos, los romanos, cuando dicen Cartago Nuevo, es un pleonasmo. ¿Entiendes? Es un pleonasmo, porque Cartago significa nuevo mundo, el mundo nuevo. Cartago Nuevo significa para los romanos es también la misma significación, solamente nuevo porque en la historia también simbólica de Cartago, la tunecina, por los romanos, digo, han destruido totalmente la Cartago, la nuestra. Por ellos, por los romanos, ya el pasado, tenía que construir una Cartago nuevo. ¿Cómo es un puerto? Un puerto que ha sido Cartagena de Murcia, un puerto muy importante en la historia del siglo, desde el siglo 8 hasta el siglo XX. Fue también un puerto, una mezcla de poblaciones, y Cartagena de Murcia, Cartagena de España, tiene una especie, algo muy especial en la geografía también. Es que es el más cerca de África, mucho más que Gibraltar. ¿Sabes por qué? Porque hay un río marino que pasa directamente de Cartagena hasta Bahrein. Entonces, entre la historia es más fácil llegar a Orán, en Argel, con el río marino que sale de Cartagena, que pasar por Algeciras. Sí, había siempre un mestizaje de población judía, musulmana, berbere, en Cartagena. Y como es también un puerto militar, hasta los últimos años, donde la sexta flota americana que venía a Cartagena, y también una mezcla, un mestizaje de varias poblaciones, y que son, por una parte, son fuera de los países mediterráneos. Vienen como inmigrantes o marineros, pero de toda forma, los que es cierto, tenemos dos ejemplos muy interesantes. El primero es que al final de la guerra, en 39, al final de la guerra civil en España, los últimos republicanos del norte de Cataluña abandonado el puerto de Barcelona para ir directamente a Bicerta. La Armada Española. Sí, una otra armada que en febrero 39 creo que ha abandonado porque el ejército franquista está llegando a Cartagena. También hay 3 barcos que han salido en febrero 39 desde Cartagena hasta Argel, y un barco, ha llegado en Túnez en el 16 de marzo 39, que sale con gente de Cartagena. Entonces había siempre este intercambio, por razones geográficas, por razones históricas, por razones también políticas.
Gracias por su pregunta. Profesor, usted ha mencionado la emigración andaluza hacia las Cartagenas, Cartagena de India y las otras de Latinoamérica. Mi pregunta va a ser a doble faceta. La primera, ¿qué rasgos ha dejado la Cartago madre en las otras Cartagenas, principalmente en la que acaba de mencionar ahora, Cartagena de Murcia? Y la segunda, fuera de la arquitectura, los andaluces, es decir, los estos emigrantes, han dejado otros rasgos, por ejemplo, en el idioma, en el arte, en otros campos de la vida social. Sí, primero, como se sabe que en la cultura latinoamericana, sobre todo la cultura urbana, hay varias influencias en el canto y también en el vestido. Cuando se ve en Cartagena de Jalisco, es más o menos un poco, cuando se ve el vestido de las mujeres andando en el mercado, son imágenes como si se encuentran en Marrakech o en Granada. Es algo muy extraño, son imágenes muy cerca, los colores del vestido, la manera de caminar, ¿no? Es que es totalmente distinta de los indios y de los europeos blancos españoles. Y así hay una. También todos los conversos, el ejército español imperial le necesita en 1492 y más hasta el siglo XV, el final del siglo, necesita inmigrantes para poblar América, para poblar con el sentido que son cristianos, que realmente para ocupar América Latina le necesita una religión que es el cristianismo. Y los moriscos, los árabo-musulmanos y los judíos, para inmigrar en América le necesita que sean cristianos. Entonces es un poco muy raro que el bautizo se hace en el puerto de Sevilla en 3 minutos, no más. El tío que viene, que se llama Ali o Muhammad o Simón, pasa en el puerto de Sevilla durante 15, 20 años, desde el día del descubrimiento, entre comillas. La persona pasa, ¿cómo se llama usted? Muhammad, vamos. ¿Sabes que es prohibido para los musulmanes o los judíos que se embarquen en América? Sí, lo sé. Soy un hombre pobre, no tengo nada. Entonces, bueno, vamos. ¿Cómo se llama usted? Muhammad, por ejemplo. Muhammad, le doy la autorización de pasar con, por ejemplo, con Jesús, no sé qué. Hay en el Museo del Prado, hay unos grabados que muestran muy bien esta necesidad política de la inmigración. Como en Francia en los años 30, 40, cuando necesitan mano de obra algerina y tunecina, ellos que van a buscar en Túnez o en Argelia la mano de obra. Aquí es lo mismo, el mundo no ha cambiado,
para la exportación no ha cambiado para nunca, ¿eh? Y entonces y lo que necesita para embarcar es solamente pasar al puerto de Sevilla, cambiar de nombre, y no piden nada a la iglesia, solamente un papel con un nombre falso, digamos, para embarcar, nada más. Cambia el nombre nada más. No te piden aprender algo del cristianismo, nada. Nada, eso es lo que a mí, con más tiempo voy a investigar mucho, porque hay un registro que da cada día cuáles son los conversos que se han embarcado en cada día, con el nombre real, el nombre de converso, el nombre nuevo. Y sobre todo también hay unos archivos, son los archivos de India, para las mujeres árabes musulmanes, y también para la comida. Las mujeres que preparan la comida andaluza, que saben preparar la comida andaluza, citan en los barcos, y cada día, bueno, los cristianos, digamos, los que tienen la responsabilidad de poblar América Latina por los cristianos, cada día van a buscar a las casas una mora, una moresca o una musulmana o una judía que sabe preparar la comida para los soldados, para una comida de su tierra, Entonces hay casi la mitad de las cocineras en los barcos son de cultura, de religión, de habla y de árabes, ¿eh? Eso hay archivos por eso. No hay ninguna duda que, bueno, el nombre puede ser algo como 2 o 3 mil personas, pero en época muy importante el nombre 2000 es un nombre fatal. ¿Qué época? ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo soy arqueóloga y le tengo mucho cariño a Túnez y admiro profundamente todos los monumentos tan geniales que tienen, porque verdaderamente es una maravilla su país. Yo quería saber, después de todas estas cosas, cómo ha quedado el tema de las visitas arqueológicas, los viajes culturales, el turismo cultural. Quisiera saber en este momento cómo están esos temas. Bueno, el turismo cultural en Túnez. Hay circuitos hoy de turismo cultural, pero los circuitos arqueológicos todavía hay un esfuerzo muy importante, pero para ciudades como Cartago o como ciudades como Sus las investigaciones del señor Fanter, bueno, el turismo en todos los países, en verdad, es más vacacionista que cultural. Lo que pasa en Túnez, hay un esfuerzo con la agencia de promoción de la cultura. Hay varios circuitos y es un tema que tiene una importancia capital en la política cultural, pero yo creo que necesita madurez y también una
manera de ver el turismo como un fenómeno global, porque a mi punto de vista esta segregación desde el turismo cultural, el turismo no cultural, es una imagen del siglo XIX. Yo digo siempre, no hay turismo cultural y turismo descultural, o turismo para los ignorantes. Hay un turismo para los ignorantones, y un turismo cultural. A mí me parece una segregación muy peligrosa en la manera de pensar, como si hay gente que tiene el derecho a un turismo cultural y el turismo de masas es para los pobres, para los obreros, para los ignorantes. No, yo pienso que hay que cambiar de idea y toda forma de turismo tiene que ser cultural. Y hay que también cambiar el tipo del pensamiento. Lo que digo siempre en Túnez, para desarrollar el turismo cultural hay que pensar un turismo global. Es mi punto de vista, no puedo contar. Pero hay muchos esfuerzos en Túnez para montar los circuitos y también tengo con Jerónimo Páez, lo conoce el señor Jerónimo Páez, director del legado andaluz. Estamos trabajando en colaboración para realizar unos itinerarios temáticos en Túnez, el itinerario arqueológico, el itinerario árabe-andaluz, y yo pienso que después el 14 de enero, con más libertad, más la imaginación va a ser más profunda y más activa, y entonces vamos a poner en marcha un turismo cultural y, entre comillas, revolucionario. Me gusta. ¿Alguna cuestión más para el profesor? No hay ninguna cuestión más. Sí, no hay ninguna cuestión más. Perdón. Sí, dime. Solamente quería saber en cuanto a es el proyecto de la encuentro, usted hablaba de encuentro que tendrá lugar en Cartago, sobre sí, un armamiento de las Cartagenas del mundo. ¿Eso nos puede dar más una amplia? Sí, es en el marco de la UNESCO hay el programa de las rutas, la ruta de la sed, la ruta del esclavo, la ruta de la soie, la ruta de... Y con el señor que trabaja con nosotros, Federico Mayor, estamos imaginando la ruta de las Cartagenas del mundo. Es un proyecto de la UNESCO. Y pienso que dentro de un año podemos organizar. Es exactamente la misma metodología, como se trata de la ruta de la sed, es identificar todos los países interesados, como la ruta de los esclavos, y intentar de proponer un itinerario cultural, turismo cultural, y sobre todo un hermanamiento, porque para Túnez, por ejemplo, tenemos que pensar también a una abertura hacia América Latina a través España, por supuesto. Es decir, que hemos organizado un coloquio que se trata de las relaciones árabo-iberoamericano, y es el primer congreso. Estamos intentando organizar el segundo congreso y organizar la ruta de las Cartagenas, de Cartago, las Cartagenas con el señor Federico Mayor, que es nuestro apoyo en la UNESCO. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Ah. Je vais vous demander, je vais poser deux questions courtes en français. C'est pour apporter des éclaircissements à nos amis espagnols. Ils vous disent, après la révolution,
est-ce qu'il y a un risque de voir la Tunisie occupée par des intégristes? Non. Les gens ont peur, il y a cet épouvantail. On le voit chez les journalistes, chez les intellectuels. Et deuxièmement, aller en Tunisie, est-ce que c'est pays tranquille? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a un danger? Voilà. Bueno, para la primera pregunta, yo no puedo hablar mucho tiempo sobre el integrismo en Túnez o el fundamentalismo en Túnez, pero yo digo solamente algo, que la trayectoria de la revolución ha demostrado que no hay ningún riesgo, porque la revolución fue encabezada para jóvenes, para obreros, para ciudadanos, sin la participación durante los primeros meses de ningún partido político, que sea islamista, marxista. Entonces la legitimidad de la revolución es hoy en día totalmente fuera de una legitimidad ideológica, ni islamista, ni marxista, son ideologías que no tienen legitimidad hoy en Túnez, ni ba'athista, ni nacionalista árabe, no tienen legitimidad. Esperamos las elecciones, pero es una imagen del occidente, que la dictadura es el único pared contra el islamismo. Es falso, es una teoría totalmente falsa, y yo creo que yo conozco la política en Túnez. Es que creo entrar en detalles, pero el islamismo también está en crisis hoy. Hay varios modelos, el modelo en Irán, que es un modelo, pasa como un modelo cansado, el modelo en Arabia Saudí, que es un modelo del pasado, y todos los modelos de las repúblicas islamistas han fracasado. Hay un modelo turco. Entonces, cuando el islamismo tenía un papel muy importante en la calle, es un año, 6 meses después de la revolución en Irán, después la entrada de Khomeini en la historia. Era también un ideal, como la revolución soviética en 1917. Era un momento de idealización de la revolución islamista. Ahora ya no solamente el mundo ha cambiado, y el papel de la mosquita ha cambiado, el papel de la religión ha cambiado, y sobre todo el tipo de argumentación islamista no funciona mal. Es que ellos dicen que la solución es el Corán. Los jóvenes en Túnez dicen el trabajo hoy, la dignidad hoy, la libertad para hoy. No vamos a esperar hasta. Y lo digo para la segunda pregunta. Nunca he visto turismo durante la revolución tunecina. Todos los hoteles, bueno, son periodistas, son periodistas extranjeros de todo el mundo, pero durante 2 meses lo que es lo más importante como información es que durante 2 meses ningún extranjero no fue molestado en Túnez durante 2 meses, y con manifestaciones diarias en la calle, con a veces manifestaciones agresivas entre tunecinos, pero no existe hasta hoy un ejemplo de un europeo molestado en Túnez. Un país durante las primeras semanas con una articulación un poco con dificultades entre la policía, el ejército, la sociedad civil, pero
la única, yo puedo decir que es la única revolución donde ningún extranjero que vive en Túnez, un turista, no fue molestado. No solo yo digo, todos los periodistas que han participado en vivo de la revolución, no los que escuchan las radios escriben sus artículos a través de las cadenas de televisión, El Jazeera, no sé qué, en vivo. No hay ningún extranjero fue molestado en Túnez durante 2 meses de revolución, 2 meses de manifestación, 2 meses de una explosión de la libertad, las críticas de todo. No existe. Y entonces digo, a veces en toda la historia el pensamiento europeo es un poco un pensamiento de ver que siempre el malo está en el sur, siempre, y hay que buscar algo malo en el sur en cada época, y yo creo, mira, les doy un ejemplo. Durante toda la guerra del Balcán, son 6 años, no ha salido ninguna directiva de las embajadas europeas para aconsejar a sus ciudadanos de abandonar ni Polonia, ni Hungría, ni Serbia. Y la guerra de los Balcanes era más duro, más integrista en la forma del pensamiento, porque es una guerra étnica y no es una revolución, pero nunca hemos visto un decreto o un consejo de las embajadas europeas para pedir a sus ciudadanos de quitar Polonia o Hungría y no viajar para esos países. Es que le digo que es que siempre es un reflex, es un reflex. Y yo pienso que la experiencia de 2 o 3 meses ha demostrado que los tunecinos tienen una madurez para saber cuáles son los objetivos de la revolución y qué significa un visitante, un huésped, un turista en Túnez. Y otra vez es lo que confirmo, que durante 2 meses ningún extranjero vive en Túnez, un turista fue molestado para nada y para nunca. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos todavía 5 minutos. Si no, pues no tienen ustedes ninguna pregunta, muchas gracias por su asistencia y nada más.